Uno de los grandes problemas que se tiene al implementar un modelo de aprendizaje de máquina dentro de un contexto empresarial es que la parte de negocios, la parte administrativa, necesita conocer cómo es que este modelo toma decisiones, a partir de qué clasifica ciertas instancias o a partir de qué predice un cierto valor. Esto es muy complicado si nosotros utilizamos técnicas de caja negra, por ejemplo, las redes neuronales artificiales. Sin embargo, existen técnicas de caja blanca que nos permiten ver cómo el modelo funciona de una forma muy detallada. Una de estas técnicas que es altamente utilizada son los árboles de decisión, que no es otra cosa más que un conjunto de reglas sí, entonces, que se pueden explicar muy fácilmente inclusive a personas ajenas al contexto de aprendizaje de máquina. En este video veremos cómo crear estos árboles de decisión, qué características tienen y además veremos un poco del fundamento teórico que permite su creación. Mi nombre es Octavio Gutiérrez y en este canal aprenderemos programación, aprendizaje de máquina e inteligencia artificial. Muchas gracias por acompañarme. Antes de ver cómo crear un árbol de decisión y su fundamento teórico matemático, vamos primero viendo una instancia de un árbol de decisión. Y aquí rápidamente podremos ver por qué son tan utilizados y por qué son tan interpretables. Aquí tenemos un árbol que justo yo creé utilizando los mismos datos que veremos dentro de este video. Estos datos están dentro del contexto de padecimientos cardíacos. Tenemos datos de aproximadamente 300 personas que han sido caracterizadas por su edad y por el nivel de colesterol que presentan. Ahora, ¿qué podemos ver en nuestro árbol? Tenemos primero dos tipos de nodo, nodos de decisión y nodos terminales o de clase. Los nodos de decisión son todos aquellos de color azul e involucran una característica de la persona y un cierto nivel asociado a esa característica. Y los nodos clase o nodos terminales representan las clases que eventualmente cada una de nuestras instancias tendrá. Y podemos ver que solo tenemos dos clases dentro de este problema. Tenemos pacientes con potencialmente problemas cardíacos y pacientes que se consideran saludables en función de las características que tienen. Ahora vamos viendo un ejemplo. Imagínense que tenemos un paciente cuya edad es 50 años. Llega, es evaluado por la raíz del árbol y verificamos la edad es menor a 54.5. Efectivamente, es menor. Eso nos indica que nos tenemos que ir por la rama izquierda. Ahora ya evaluamos su edad. Para esa misma persona el nivel de colesterol es menor a 173.5. En este caso, supongamos que sí. Si es así, se considera que es una persona saludable y esa instancia es clasificada como saludable. Ahora repitamos nuevamente el proceso. Llega nuevamente una instancia que tiene igual 50 años y nos preguntamos, ¿la edad es menor a 54.5? Sí, efectivamente es menor. Entonces pasamos a evaluar el nivel de colesterol y vamos a suponer que tenemos un nivel de colesterol superior a los 200. Si es así, entonces tenemos que verificar si esa persona es más joven aún. Si es más joven, entonces asumimos que es saludable. Sin embargo, si esa persona no es tan joven, si es mayor a 45.5, y recuerden, estamos asumiendo que tenía una edad de 50 años, entonces se consideraría que tendría un problema cardíaco. Ahora podemos ver claramente que un árbol de decisión es simplemente un conjunto de reglas, sí, entonces, que si se cumplen, se le asigna una cierta clase a esa instancia. Y esto es muy fácilmente explicable a personas que se encuentran en la administración, que se encuentran en la parte de negocios. Y esto facilita muchísimo la adopción de modelos de aprendizaje de máquina,
porque muy probablemente estas reglas sí entonces se asocian directamente a elementos del negocio y por tanto la confianza en el modelo aumenta considerablemente. Ahora que ya vimos una instancia de un árbol de decisión, estamos listos para crearlos. Sin embargo, primero vamos a ver qué características tienen los datos. Recuerden, estamos en aprendizaje de máquina y antes de crear cualquier modelo tenemos que explorar al menos un poco nuestros datos. Y aquí hago énfasis, estos árboles de decisión se asumen que son técnicas no paramétricas. ¿A qué me refiero con esto? Que no hacen suposiciones con respecto a la distribución de los datos. Si por ahí distribución de los datos les suena un poco extraño, les recomiendo este video que dejo aquí arriba. Ahora sí, ya vimos qué es un árbol de decisión. Pasemos a explorar los datos. Para esto, yo voy a crear una gráfica de dispersión donde voy a graficar la edad y el colesterol de los pacientes. Para eso haré uso de pandas para el manejo de datos y haré uso de Matplotlib para graficar. Si no están familiarizadas con estas librerías de Python muy utilizadas dentro del contexto de aprendizaje de máquina, aquí igual arriba les dejo algunos vínculos, algunas playlists que ya tenemos dentro de este canal. Ahora sí, cargo mis datos, los separo dentro de saludables y cardíacos y lo que tenemos aquí es simplemente la creación del gráfico de dispersión. Le estoy asignando un cierto tamaño a la figura, le estoy asignando una etiqueta del eje de las X y del eje de las Y, la edad y el colesterol de las personas y simplemente les estoy pasando los datos correspondientes a una serie de saludables y los datos correspondientes a una serie de cardíacos, personas que sufren de problemas cardíacos. Y simplemente muestro mi gráfica. Los datos en color azul son personas que no presentan problemas cardíacos, es decir, personas saludables. Y los datos en color rosa son personas que tienen algún tipo de problema cardíaco. Si nosotros analizamos un poquito los datos, podemos ver que conforme va aumentando la edad, ligeramente va aumentando el nivel de colesterol. También podemos ver ciertos cúmulos. Podemos ver que en esta zona están concentrados personas que tienen problemas cardíacos, al igual que en esta zona. Y aquí podemos ver también que hay un cierto cúmulo de personas que son saludables e inclusive hay un hueco. Aquí no hay personas que presentan problemas cardíacos, al menos no tantas como en otras zonas. Podemos ver que estos datos no son linealmente separables. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que si tenemos una línea, simplemente no los podríamos clasificar. Y esto nos muestra también parte del poder de los árboles de decisión. Son capaces de hacer clasificaciones dentro de conjuntos de datos que no son linealmente separables. Ahora que ya vimos los datos, vamos a ver un poquito del fundamento teórico matemático que nos permite crear estos árboles. Aquí debo hacer mención, existen múltiples algoritmos que nos permiten crear diferentes tipos de árboles de decisión. Uno de estos algoritmos funciona utilizando el concepto de entropía. Muchas personas se refieren a ella como una medida del caos y ahorita vamos a ver justo qué significa eso. Ahora, primero, para poder explicar entropía, voy a explicar un poquito qué interpretación tiene el logaritmo. Aquí pareciera como que vamos a entrar en cosas muy complejas. En realidad no. Vamos a ver que podemos ejemplificar estos conceptos utilizando conceptos muy aterrizados. Por ejemplo, yo aquí ya estoy importando dos librerías. Una que ya nos permite el cálculo de entropía, que nosotros no vamos a utilizar precisamente para crear nuestros árboles, puesto que las librerías de scikit-learn, en este caso, ya hacen uso de ella. Sin embargo, sí la voy a utilizar para explicar intuitivamente cómo se seleccionan los nodos de un árbol de decisión. Y les comento, si ustedes van y buscan entropía en Google, van a ver un montonal de fórmulas matemáticas y muchas de esas fórmulas matemáticas involucran
los logaritmos. Y cuando entendemos exactamente cómo funciona un logaritmo, muy fácilmente podemos entender el concepto de entropía. Ahora, vamos a hacer un pequeño cálculo para ir viendo cómo funciona el logaritmo y a partir de ahí lo relacionamos a entropía. Imagínense que tenemos la función logaritmo y que le ponemos un 8 y además le ponemos una base 2. Logaritmo base 2 de 8. Esto suena ya un poquito complicado. Vamos viéndolo poco a poquito. ¿Qué resultado nos está dando logaritmo de 8 base 2? Nos da un 3. ¿Qué representa este 3? Este 3 nos está diciendo que necesitamos multiplicar el 2 3 veces para que nos dé un 8. 2 por 2 por 2 igual a 8. ¿Y qué pasa si le pongo logaritmo de 4 base 2? Lo ejecuto, un 2. Esto nos está diciendo que necesitamos multiplicar 2 veces el 2 para que nos dé el 4. Esto está bastante sencillo. Si le pongo un 2, ¿cuántas veces tengo que multiplicar el 2 para que me dé un 2? Un 1. Entonces, eso es justo lo que nos está indicando el logaritmo base 2 de un número. Ahora, ¿por qué empecé explicando esto? Porque en realidad esto lo podemos asociar directamente a cuántos bits nosotros necesitamos para almacenar la información. De hecho, recuerden, aquí está la definición de entropía. Es el promedio de información almacenada en una variable aleatoria. En este caso, todavía no estamos asumiendo que es una variable aleatoria, sino simplemente estamos asumiendo que tenemos un valor constante. Entonces vamos viendo un poquito más de detenimiento. Si nosotros sacamos el logaritmo base 2 de 8, el 2 es por la parte binaria, 0 y 1. Nosotros requerimos 3 más 1, 4 bits para poder representar el 8. Si sacamos el logaritmo base 2 de 4, nosotros requerimos 2 más 1, 3 bits para representar el 4 en binario. Y si nosotros queremos representar el número 2 en binario, nosotros necesitamos 1 más 1 bits para poder representar el 2. Siempre es el logaritmo más 1. Entonces, con esto nosotros podemos ver cuántos bits nosotros requerimos para poder representar esta información. Y de ahí vemos la capacidad de almacenamiento de ese valor. Ahora, ya tenemos conocimiento de qué justamente nos representa el logaritmo y cómo es que este está relacionado con el sistema binario, que obviamente es muy utilizado en la computación. Entonces, ya lo podemos quitar. Ahora, ya vimos lo concerniente a qué tantos bits necesitamos para almacenar cierta información, que es justo esta parte que está aquí. Ahora nos queda ver la parte de una variable aleatoria. Una variable aleatoria la podemos ver con un ejemplo muy sencillo como el lanzamiento de una moneda. Si nosotros lanzamos esa moneda y la moneda es perfecta, tenemos una probabilidad de 0.5 de que efectivamente caiga sol y una probabilidad de 0.5 de que efectivamente caiga cruz. Ahora vamos viendo esto justo desde la perspectiva de la entropía. Para esto yo ya voy a hacer uso de la función provista por SciPy para calcular la entropía. La entropía se puede calcular para diferentes bases. A nosotros nos interesa la base 2. Justo vimos por qué nos interesaba. Es el sistema binario. Y lo que nosotros tenemos aquí es el lanzamiento de las monedas. Tenemos una probabilidad de cara y una probabilidad de cruz. Exactamente 0.5 cada una de ellas. Si nosotros ejecutamos, tenemos un nivel de entropía de 1. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasaría si tenemos una moneda un poquito sesgada con un truco? Y vamos a suponer que la probabilidad de que caiga cara es de 0.6, que justo está aquí representado. Y la probabilidad, obviamente, tiene que ser el complemento, de que caiga cruz es 0.4. Es una moneda que tiene truco. Si nosotros ejecutamos esto, podemos ver que la entropía se reduce. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué se redujo?
lo que nos está indicando es que aquí hay menos información. Acá la información, la incertidumbre, el caos es muy alto. Puede caer una o puede caer otra, puede caer cara o puede caer cruz. Acá ya no hay tanta información. Acá es más probable de que caiga cara, porque la moneda está sesgada y por tanto pierde información. Vamos a sesgarla un poquito más y de hecho vamos a exagerar. Vamos a suponer que la probabilidad de que caiga cara es enteramente de 1 y absolutamente 0 que caiga cruz. Obviamente esto sería un fraude, ¿no? Pero vamos viéndolo a ver qué pasa con la entropía. En este caso la entropía va a 0. Ya no hay más información dentro de esta variable aleatoria. Nosotros ya sabemos que independientemente el número de veces que lancemos la moneda, siempre va a ser cara, siempre. En esta hay más información almacenada porque existe la posibilidad de que caiga cara o de que caiga cruz. Ahora vamos a aterrizar esto a un contexto de clasificación real, independientemente de la técnica que nosotros utilicemos. Imagínense que tenemos datos de clientes y nos interesa conocer cuáles de esos clientes serían potencialmente buenos para ofrecerles un crédito hipotecario. Ahora, imaginen que todos los datos de los clientes corresponden a datos de hombres, absolutamente todos. ¿En qué tanto nos ayudará a clasificar el género de nuestros clientes? Absolutamente en nada, porque todos son del género masculino. Si nosotros borramos esa columna, no pasaría absolutamente nada. La información contenida dentro de nuestros datos se mantendría, no cambiaría en absolutamente nada, porque todos son hombres. Sin embargo, si tuviéramos tanto mujeres como hombres, a lo mejor podría haber mayor información con respecto a si las mujeres son mejores pagadoras o si los hombres son mejores pagadores de este tipo de créditos, por ejemplo, hipotecarios. Ahí habría un poco más de información. Entonces, esto es justo lo que tenemos aquí. Si ya sabemos que va a caer cara, no nos aporta en absoluto a la clasificación de nuestras instancias. Y lo que tenemos acá, si tenemos exactamente la misma probabilidad de que sea cara o cruz, nos da mayor información y potencialmente sería útil para realizar una clasificación, claro, en función de una variable objetivo. Ahora que ya lo vimos en este ejemplito tan sencillo utilizando las monedas, ya hasta cierto punto estamos viendo nosotros lo que corresponde a una variable aleatoria ya mapeado a un contexto de clasificación. Entonces ya vimos información almacenada en una variable aleatoria. Ahora vamos mapeando esto justo al contexto del ejercicio que tenemos y para eso vamos a utilizar un poco de los datos con los que estamos trabajando. En particular, edades, vamos a suponer que las edades de nuestras personas van de 40, 30, 20 y 50 años y vamos a suponer que también tenemos los niveles de colesterol y que esos niveles de colesterol fluctúan entre 100 y 110 y aquí obviamente tenemos datos de 4 personas. Ahora déjenme descomentar este código que nos va a ayudar rápidamente a hacer algunos cálculos. En nuestro caso tenemos nuestras dos características de las personas que corresponderían a dos variables aleatorias. Y lo que hacemos nosotros es calcular qué tanto aparecen en porcentaje nuestros datos. De hecho, justo lo que tenemos aquí es contar el número de edades diferentes que se tienen dentro de nuestros datos. El número de edades diferentes justo es 4 y también tenemos que considerar para poder sacar el porcentaje cuántas edades tenemos. Será 4 también. Entonces, ¿cuántas edades tenemos del 40? Una. Del 30, una. Del 20, una. Del 50, una. Y ahora para el correspondiente al colesterol tenemos dos valores exclusivamente. ¿Cuántos valores tenemos del 100? Tenemos dos, este y este. Y del 110, este y este. Ahora lo ejecutamos y podemos ver justo lo que les comentaba.
Vemos aquí que la probabilidad de que aparezca un 30 es justo de 0.25, de que aparezca un 20 es de 0.25, de un 50.25 y de 40.25. Y la probabilidad de que aparezca un 110 es 0.5 y la probabilidad de que aparezca alguien con un nivel de colesterol de 100 es igual de 0.5. Y ahora vemos, esta es la entropía que tiene cada variable. En este caso, la entropía que tiene esta variable, la variable de la edad, es mayor a la que tiene el colesterol. Hay más caos con la variable de edad. Así lo podríamos ver. Hay diferentes valores. De ahí que se le llame medida del caos a la entropía. Y les comento, esta entropía es la que se utiliza para seleccionar nuestros nodos. Por ejemplo, imagínense que la edad tuviera la mayor entropía con respecto a la clase, que solo hubiera dos edades, 20 y 60 años. Si nosotros verificamos la entropía y resulta que todos los de 60 están asociados a la clase problemas cardíacos y todos los de 20 años están asociados a la clase saludable. En ese caso, la entropía sería mayor y por tanto la edad sería seleccionada sobre todas las demás variables que se tengan. Ahora, claro está que las clasificaciones no siempre son perfectas. Una vez que nosotros definimos una variable en función de la entropía, existirán instancias o conjunto de instancias que se irán del lado izquierdo y conjunto de instancias que se irán del lado derecho. Ahí volvemos a repetir exactamente el mismo procedimiento considerando todas las variables que nosotros pudiéramos llegar a tener. Entonces, de esa forma se va creando poco a poco nuestro árbol de decisión. Ahora que ya conocemos, que ya tenemos una intuición de cómo crearlo, ya estamos listos para pasar al código. Ahora vámonos justo a él. Okay. Para crear nuestros árboles de decisión, aquí tenemos que tener conocimiento un poquito de cómo se crea un modelo en general. Por aquí arriba yo les dejo ya un video donde les platico de los diferentes conjuntos de datos que nosotros utilizamos para crear y probar o validar nuestros modelos de aprendizaje de máquina. Nosotros tenemos que agarrar datos exclusivamente para crear el modelo de aprendizaje de máquina y tenemos que utilizar datos exclusivamente para probar qué tan bueno es ese modelo de aprendizaje de máquina. Ahora sí, vamos viendo un poquito el código que tenemos aquí utilizando nuestra librería de scikit-learn, muy utilizada para creación de modelos de aprendizaje de máquina. Y lo que está haciendo es exclusivamente agarrar los datos que tenemos de los pacientes y agarrar también la clase asociada a esos pacientes. Y nos lo va a separar en datos de entrenamiento para la creación de nuestro modelo y en datos de prueba para efectivamente probar qué tan bueno o qué tan malo es nuestro modelo de aprendizaje de máquina. Y aquí para las pruebas vamos a utilizar el 30% de los datos. Entonces, ejecuto estas instrucciones. En este punto ya tengo mis datos preparados para el entrenamiento de mi árbol de decisión. Ahora, ¿qué requerimos nosotros para crearlo? Primero, como les comento, estamos utilizando nuestra librería de scikit-learn. Entonces, de scikit-learn importamos exclusivamente el modelo que me permite trabajar con árboles. Ahora, vamos a generar el modelo. A nuestro modelo, pues podríamos ponerle exactamente árbol decisión. Sería un muy buen nombre. Y utilizando el objeto tree, en particular Decision Tree Classifier. De hecho, noten aquí me da dos opciones. Podemos utilizar como clasificador o regresor para predecir valores. En nuestro caso, estamos trabajando con un problema de clasificación. Ahora, nosotros tenemos diferentes formas de crear los árboles de clasificación. Una de ellas es utilizando el criterio de entropía que justo hemos visto en este video. Entonces ponemos aquí criterion
como siempre, en inglés y le indicamos que el criterio con el que nosotros vamos a trabajar va a ser entropía. Ahora, ¿qué otro parámetro necesitamos? Vamos a poner aquí uno que lo voy a explicar brevemente, pero no hay nada como verlo en el código una vez que se ejecuta. Le vamos a poner máxima profundidad y le vamos a poner el valor de 2. ¿A qué nos referimos como máxima profundidad? Si nosotros nos imaginamos un árbol podría tener múltiples ramas y algunas ramas pues son más largas que otras. Si nosotros quisiéramos tener un árbol muy frondoso, pues tendríamos múltiples decisiones para poder nosotros clasificar nuestras instancias. Si podríamos tener un árbol con ramas muy cortitas, pues eso implica que se toma un menor número de decisiones para llegar a clasificar una instancia. Obviamente, pues aquí nos estamos preguntando, ¿qué tanto debo de poner de profundidad? 2, 3, 4. Eso es justamente lo que hacemos cuando estamos nosotros seleccionando datos de validación para la creación de nuestros modelos de aprendizaje de máquina. Ahorita en este punto simplemente vamos a ponerle profundidad 2 y posteriormente, ya una vez que hagamos el resultado, vemos qué pasa si lo remuevo y ahí vemos por qué debe de ir un numerito ahí y qué importancia tiene ese numerito, ¿no? Entonces, ya con esto hemos creado un objeto que me permitirá crear efectivamente un modelo de árbol de decisión utilizando los datos de entrenamiento que ya separamos en la parte superior. Entonces, para eso, yo voy a hacer uso justo del objeto que acabo de crear, árbol decisión, y voy a utilizar el método fit. Recuerden, este método se utiliza prácticamente para la creación de todo modelo de aprendizaje de máquina dentro de scikit-learn. Y lo que le vamos a pasar son justo los datos que tenemos acá, nuestros datos de entrenamiento, y le vamos a pasar la clase de entrenamiento. Entonces ponemos aquí datos de entrenamiento, la clase de entrenamiento, y justo con esto ya hemos creado o estaríamos creando el modelo de árbol de decisión. Además, esto nos da como resultado un objeto que nosotros podríamos graficar o podríamos imprimir para ver efectivamente cuáles son las reglas si entonces que se crearon de nuestro árbol de decisión. Ese objeto lo vamos a guardar en una variable que se llame árbol. Ahora, también es muy importante conocer qué tan bueno o qué tan malo fue nuestro modelo con respecto a los datos de prueba para poder efectivamente ver qué tan útil sería o no. Para eso vamos evaluándolo utilizando una métrica que se llama accuracy. La estoy poniendo exactamente en inglés porque hay una confusión que comúnmente se da dado que existen diferentes métricas de los modelos de aprendizaje de máquina, por ejemplo precision o accuracy, que al momento de que los traducimos al español podríamos confundir. Por tanto, lo dejo mejor en inglés. No significa otra cosa más que qué tantas veces clasificó mi modelo a una instancia correctamente. Solo eso significa. Entonces le vamos a poner aquí accuracy de nuestro modelo de árbol de decisión. Vamos a utilizar el método score. Le vamos a pasar, ahora ya no los datos de entrenamiento porque esos los utilizamos para crear nuestro modelo, sino le vamos a pasar los datos de prueba. Y así como le pasamos los datos de entrenamiento y la clase de entrenamiento, pues tenemos que pasar también la clase de prueba. Y ahora sí imprimimos el accuracy. Okay. Ahora yo les comenté que en esta instancia árbol, ahí teníamos almacenados una representación tanto de texto de árbol como una representación gráfica. Vamos también imprimiéndolas para ver con mucho detenimiento qué es lo que hemos creado, ¿no? Ahora yo voy a imprimir directamente utilizando la librería tree, que es justo esta que hemos importado aquí nosotros, el método que se llama export text, exportar a texto. ¿Qué vamos a exportar a texto? Nuestro árbol, justo la representación que nosotros tenemos aquí. Ahora, ¿qué parámetros recibe este método? Recibe el nombre de las instancias. Es simplemente para que ponga algo que nosotros podamos entender.
Le vamos a poner features names, que es nombre de las características, y vamos a pasarle los nombres, que en este caso es simplemente edad y el nivel del colesterol. Ahí está. Ahora, esa es la representación en texto. Ahora vamos a generar la representación, pero visual. En este caso, requerimos igual nuestro módulo tree. Aquí está. Y tenemos un método que se llama plot tree. Y lo que recibe es la representación que tenemos. Pero ahora, pues será de una forma gráfica. Tenemos nuestro árbol y adivinen qué. También requerimos pasarle el features names, el nombre de las características que nosotros estamos utilizando. Esto es meramente para que nos ponga una etiqueta que nosotros podamos interpretar fácilmente al momento que pone estas representaciones, tanto en texto como en formato visual. Y en este caso, lo único que necesitamos ahora es simplemente decir plt.show para que nos muestre ese gráfico y nos lo va a mostrar de un tamaño un poquito inadecuado. Tal vez nos convenga poner aquí un tamaño de figura. Vamos a poner plt figure y vamos a modificar el fix size, el tamaño de la figura, y le vamos a decir que le ponga un tamaño. Creo en las pruebas que realicé 12,6 podría ser un buen tamaño. Y con esto hemos terminado tanto la creación de nuestro árbol que generamos con el criterio de entropía, con el algoritmo de entropía, de una profundidad de 2. Ahorita lo vamos a modificar. De ahí, de este objeto, le pasamos los datos de entrenamiento y la clase de entrenamiento para ajustar el modelo. Después lo evaluamos, imprimimos qué tan bueno fue, qué tantas instancias clasificó correctamente. Y posterior a eso, exportamos el árbol, la representación que tenemos en un formato texto para que podamos leer o ver la regla sí entonces que está utilizando. Y por último, generamos el árbol en un formato imagen. Ahora, antes de ejecutar el código, permítame verificarlo a ver si no cometí ningún error. Aquí justo me faltó el operador de asignación en fix size y en este caso, este es feature names. Aquí lo podemos ajustar. Y aquí tengo un error de dedo. Este es árbol de decisión. Ahora sí, muy probablemente ya podamos ejecutar nuestro código. Ejecutamos y aquí podemos ver el resultado. Primero vamos viendo el resultado en formato texto. En particular vamos viendo qué tan bueno fue nuestro árbol de decisión. Aquí podemos ver que está clasificando aproximadamente bien o correctamente 65.55% de las instancias con las que los estamos probando. Podríamos argumentar si es bueno o malo, dependerá enteramente del contexto. En realidad, aquí solo estamos utilizando dos características, edad y colesterol. Y del conjunto de datos o del dataset donde yo los extraje, había muchísimos más datos. No obstante, para simplificar la explicación, utilicé nada más edad y colesterol. Y como podemos ver, un 65.5% no es tan malo. Ahora, ¿qué podemos ver aquí? En nuestro nodo raíz volvió a ubicar a la edad y aquí nos está haciendo una separación de nuestros datos con instancias menores a 54.5 años van a pasar por estas ramas. Instancias mayores a 54.5 años van a pasar por estas ramas. Noten que en el ejemplo anterior teníamos nosotros una combinación de edad, colesterol y edad. Y en este caso simplemente tenemos edad y automáticamente en la parte de abajo colesterol. Obviamente, dependiendo de los datos con los que nosotros estemos creando nuestro árbol de decisión, va a ser el resultado que obtendremos. Y recuerden, scikit-learn entrena los modelos, si lo hacemos apropiadamente, con una muestra aleatoria de los datos. Entonces, este es un posible árbol. Ahora,
esta es la representación texto, pero no estaría muy padre verlo efectivamente de una forma visual. Y sí, aquí también nosotros la preparamos. Aquí podemos ver efectivamente lo mismo que teníamos por allá, pero en una forma visual. Existen maneras en scikit-learn de generar este árbol de una forma más bonita, inclusive hasta con colores. Sin embargo, involucraba instalar algunas librerías y realmente creo que esta representación gráfica ayuda bastante ya a ver qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que tenemos ahí? La parte superior tenemos nuestros árboles de decisión y de hecho los árboles de decisión y las hojas las podemos ver claramente porque estos en la parte superior tienen una característica, edad, colesterol, y acá no tenemos absolutamente ninguna característica. Noten que nos está imprimiendo la entropía que tiene cada una de estas variables. Esto es meramente informativo, pero nosotros ya tenemos un conocimiento de qué implica tener la entropía ahí. Ahora, inicialmente este modelo lo creamos utilizando el 70% de 300 registros, aproximadamente, no, de hecho, exactamente 210 instancias. Y lo que nos está diciendo es que la primera separación que hizo fue 100, los envió a evaluarse en este árbol o en este conjunto de ramas y 110 en este conjunto de ramas. Ahora ya vimos cómo crear nuestro modelo de árboles de decisión. Inclusive vimos tanto la representación en forma textual como la representación visual. Inclusive estos son datos de prueba de nuestro árbol de decisión. Sin embargo, ¿qué pasa si esto ya lo despliego yo a producción y llega un nuevo paciente? Y este nuevo paciente igual va a venir caracterizado por su edad y por el colesterol. ¿Cómo yo puedo utilizar este modelo para evaluar, para clasificar esta nueva instancia? Para esto es muy fácil. De hecho, simplemente hacemos uso del modelo árbol decisión que nosotros hemos creado y, de hecho, permítanme poner aquí, nuevo paciente. Hacemos uso de nuestra instancia árbol decisión y, en particular, del método predict, que nos sirve para hacer una predicción, para hacer una clasificación. Y lo que vamos a pasarle va a ser una lista de listas. ¿Por qué una lista de listas? Porque nos permite clasificar un cierto número de pacientes. Sin embargo, aquí simplemente vamos a pasarle unos datos en particular. Entonces, solo tenemos datos correspondientes a un paciente. Vamos a poner, por ejemplo, alguien que tiene 70 años y un nivel de colesterol de 150. Y podemos ver que este nuevo paciente es saludable para los datos que nosotros hemos pasado en función del árbol que nosotros hemos generado. Ahora, estas clasificaciones nosotros las hicimos con un árbol que tiene una profundidad de solo exclusivamente 2 niveles. ¿Qué pasa si yo remuevo esto? Si yo remuevo la profundidad de la creación de mi árbol, pues va a generar tantas ramas como sean necesarias para clasificar las instancias. Entonces lo vamos a remover, vamos viendo. Esto lo estamos haciendo exclusivamente para ver un poquito más del comportamiento de nuestro árbol. Ejecutamos nuevamente y vemos el resultado. Noten el accuracy, la cantidad de veces que efectivamente clasificó correctamente a las instancias, bajó. Pero no solo eso, vean todo esto, es nuestro árbol, no limitamos la profundidad y generó una gran cantidad de ramas. Y esto hasta cierto punto sobreentrenó a nuestro modelo, lo sobreajustó a los datos. Agarró los datos de entrenamiento y generó tantas ramas como fuera posible para clasificarlas de la mejor manera. Eso es algo muy característico de los árboles de decisión. Fácilmente se sobreajusta el modelo. Simplemente fácilmente agarra y crea tantas ramitas como sea posible para clasificar correctamente nuestros datos, pero son los datos de entrenamiento. A nosotros nos interesan
los datos de prueba a aquellos que no conocen nuestro árbol de decisión. Y esto es una de las grandes desventajas que tienen los árboles de decisión. Fácilmente se sobreajustan. Si nosotros quisiéramos ver esto en forma gráfica, de hecho, aquí lo estamos viendo, obviamente no alcanzamos a ver qué es lo que tiene cada uno de los árboles de decisiones, pero podemos ver que eso está en definitiva mal. Y por tanto, nosotros tenemos que hacer un proceso de selección de modelos de nuestros árboles de decisión y el cual veremos posteriormente en algún video que eventualmente subiré, porque obviamente nosotros podemos generar múltiples modelos a partir de múltiples parámetros dependiendo la técnica de aprendizaje de máquina que estemos utilizando. No obstante, esto no le resta importancia a los árboles de decisión. Si nosotros creamos y validamos correctamente un árbol de decisión, obtenemos información valiosísima y son muy buenos para hacer clasificación y para hacer predicciones. Además, estos árboles de decisión sirven como base para los bosques aleatorios o random forest por su término en inglés. Estos son ampliamente utilizados y se sobreponen a las desventajas que tiene utilizar un solo árbol, puesto que están compuestos de un conjunto de árboles. Es verdaderamente un tema muy apasionante que muy pronto subiré un video al canal. Espero haber logrado transmitir cómo crear un árbol de decisión y las ventajas y desventajas que podrían llegar a tener. Si encontraron valor en este video, por favor denle un like y si aún no se han suscrito, por favor consideren hacerlo. Mi nombre es Octavio Gutiérrez. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Pa pa para pa 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 para ra. Para pa pa para parararam.